Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Gordá Fernández, director del Grupo Imagen Pública, y este es un capítulo nuevo de Rock and Roll. Bienvenidos. Pues bien, el día de hoy estamos comenzando con la nueva temporada. Muchas gracias a todos ustedes que nos han hecho el favor de haber escuchado la primera temporada y aparte de seguirla escuchando. Ha habido muchos comentarios, muchos contactos por medio de las diferentes redes sociales en las cuales nos han propuesto nuevos temas, nuevos análisis, personajes que consideran que son dignos para hacer algún análisis de imagen pública y relacionada con su carrera. Y claro que tomaremos todo esto en cuenta para esta segunda temporada y si todo sale bien, en una tercera. Pero empecemos con el capítulo del día de hoy. ¿Cuántos de ustedes no conocen la historia de un grupo de amigos que se juntan para hacer un grupo de rock? Empiezan a tocar en casa de uno o en el garage de otro. Después de ahí van a una fiesta, conocen a otra persona, y platicando dicen, oye, es que fíjate que yo toco la guitarra, pues yo toco el bajo o la batería. Oye, ¿por qué no nos juntamos? Órale, va. Se empiezan a juntar, empiezan a ver que pueden hacer cosas interesantes y deciden crear un grupo. Ese grupo empieza a tocar en diferentes bares, fiestas, buscando oportunidades en donde poder presentar lo que hacen, y de repente hay alguien que los descubre. La clásica historia de un ejecutivo de una disquera, o a lo mejor alguien que se dedica a representar artistas, que va a ese bar, escucha al grupo, los firma y empieza toda una aventura. Evidentemente con altas y con bajas, en el sentido de verse rechazados a lo mejor por alguien que en ese momento tiene el poder y que decide que no son dignos o que no tienen el talento para pertenecer a esa disquera. O a lo mejor alguien que no cree en ellos y dicen, ¿sabes qué? No. El día que tengas algo mejor, vienes y con mucho gusto vemos cómo lo hacemos. Y ellos, fieles a su ideal, fieles a su esencia, a su idea, empiezan y siguen trabajando hasta lograr el éxito. Si se dan cuenta, estoy hablando de cualquier grupo. Historias de estas hay muchísimas. ¿Cuánta cantidad de grupos no han pasado por esto mismo? ¿O cuántos no se conocieron que ni siquiera eran amigos y que por otros amigos en común o por circunstancias de la vida, en estas pláticas, en fiestas o en bares, porque al final del camino estaban en el mismo ambiente, en el mismo medio, se acaban conociendo y logran formar un grupo? Cambios de integrantes, peleas, éxitos, noviazgos, desencantos, hasta que deciden separarse. ¿De qué grupo estoy hablando? Del que quieran. De hecho, hay muchísimas historias, tanto en México como en otras partes del mundo, de grandes artistas consagrados que a lo mejor un ejecutivo de una disquera les dijo, no, tú no tienes talento. Y aquí me voy a desviar un poco del tema, aunque la anécdota justamente tiene que ver con ese tipo de circunstancias. Como gente que en el momento tiene el poder, se cree que se la sabe de todas y con una mano en la cintura se atreve a patear, literal, de la disquera o del bar o de la oportunidad de su vida a un artista
y después el tiempo le acaba dando la razón a quien fue rechazado, al grado que pueden llegar a ponerlas como algún medio dentro de la negociación. La anécdota que les iba a decir, o la anécdota a la que me refiero, es la anécdota de Juan Gabriel. Juan Gabriel, todo el mundo lo conoce a nivel latinoamericano latinoamericano, lo estoy diciendo bastante mal. Hispanohablante. Hispanohablante o hasta a nivel mundial. Gracias por la corrección y por hacer más grande el espectro territorial en el cual es conocido Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel la verdad es que es reconocido en todas partes del mundo. Bueno, ahorita ya es fácil decirlo, ¿no? Es fácil reconocerlo, todos sabemos lo que hizo Juan Gabriel, pero hay una anécdota que cuando él estaba buscando las oportunidades y tocando puertas en las disqueras, en una de ellas hubo un ejecutivo que le dijo, no, tú no luces como un artista, la verdad es que tu imagen es bastante fea, no nos gusta, y no tienes tanto talento como para el público al que nosotros queremos ir dirigidos. Tú eres algo más popular y digamos que lo despreció totalmente. Tiempo después, existe otra disquera con la cual Juan Gabriel firma, ellos le dan la oportunidad y empieza a tener muchísimo éxito y se convierte realmente en Juan Gabriel. Bueno, es tanto lo que generaba Juan Gabriel, el gran interés que tenía por otras disqueras, que la disquera de la cual fue rechazado lo busca, lo sienta en una sala de juntas y le dice, oye, ponle todos los ceros que quieras al cheque, te queremos con nosotros. Juan Gabriel, dicen que se sentó, lo pensó, que sí puso algunos ceros, pero no tantos como a lo mejor la disquera estaba esperando que pusiera, pero dijo que tenía una petición. ¿Cuál creen que fue esta petición? La petición, ni más ni menos, fue que para que él firmara ese contrato, tenían que despedir a quien lo había pateado en un principio. Al que lo despreció, al que lo hizo menos, al que lo humilló en ese momento. Y obviamente la disquera, para hacerse del gran artista Juan Gabriel, cumplió con su capricho. Aquí también un poco la historia, o un poco la moraleja, es que además está muy trillada, el que trates bien a todo el mundo, porque nunca sabes cuando esta vida, que le dicen que es una rueda de la fortuna, cuándo vas a estar arriba y cuándo vas a estar abajo. Pero bueno, después de este paréntesis para contar la anécdota, y venía al caso porque también al grupo al cual nos estamos refiriendo y al cual le toca el capítulo del día de hoy, le pasó lo mismo. Ellos fueron rechazados de una disquera y evidentemente está catalogado como uno de los mayores errores en la industria discográfica. El caso de esta disquera, que en su momento se llamó Decca Records, la realidad es esa, que se volvió famosa por haber pateado a este grupo. ¿De quién estoy hablando? Imagínenselo. No hay mucho que decir de ellos. La historia, todo el mundo se lo sabe. La importancia que generaron marcando a toda una generación y que siguen marcando generaciones, ahí está. Sus éxitos, sus discos, el fenómeno musical en el que se convirtieron, el gran nombre en la historia musical, ahí está, seguirá estando y dentro de muchos años se seguirá hablando de ellos. Por eso digo que realmente como historia
no hay mucho que decir. Lo interesante son todos los pasos que se fueron cumpliendo y en gran parte de imagen, que a lo mejor sin saberlo, o de otra forma, ¿quién fue su representante? Podríamos considerar que fue el primer consultor en imagen pública o de los primeros consultores en imagen pública en la industria musical y que a lo mejor no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y que todo era basado en un gran conocimiento mercadológico y un feeling de saber leer a una audiencia, el saber qué es lo que esa audiencia quiere, qué es lo que está buscando, cuáles son sus hábitos de consumo, a quién están siguiendo e ir marcando esas verdaderas tendencias que los convirtieron en unos verdaderos influencers, cosa que ellos hicieron, cosa que los demás siguieron. Claro que tuvieron altas, tuvieron bajas, tuvieron problemas para manejar ciertos casos, se vieron envueltos en polémicas, pero todo nació como cualquier otro grupo. La historia son los Beatles. ¿Por qué decidimos abordar el tema de esta manera? Pues porque ahí está la historia, repito. Todos sabemos cómo se formaron y fue como cualquier otro grupo. Y de hecho estaban teniendo malas experiencias. ¿Por qué? Porque lucían igual que cualquier otro grupo. Un grupo de chavos tocando, sí con mucho talento, pero que lucían igual que todos. Chamarras negras, t-shirts blancas, pantalones de mezclilla, tocando covers de rock ya famosos. Y la verdad es que no estaban ofreciendo gran cosa. Es hasta que empiezan a tocar en el bar, en la caverna, en The Cavern, que es cuando son descubiertos por su representante, Brian Epstein, que después ya es quien los lleva a probar suerte con las disqueras. Ahí es donde se enfrentan a este no de la primer disquera que ya estábamos mencionando anteriormente con Decca Records. O sea, fueron rechazados. Imagínense lo que ha de haber sido en ese momento o años después, que los directivos de Decca se hayan dado cuenta que le dijeron no a los Beatles. Pasar a la historia y volverte famoso. ¿Por qué? Porque pateaste a los Beatles. Pero bueno, Brian Epstein es quien los lleva, quien cree en ellos y los empieza a moldear, los empieza a limpiar, tal cual. Él es quien decide que dejen ese vestuario, que dejen los jeans, las chamarras y las t-shirts y se pongan traje. No existía ningún otro grupo de rock que estuvieran los cuatro, en este caso vestidos iguales, cantando canciones sí un poco más fresas, pero dentro del mismo movimiento del rock que se venía ya gestando algunos años antes, pero lo empieza con esta mezcla de saber entender el vamos a hacer algo diferente, pero respetando las esencias. Porque los Beatles al final del camino querían también tener esta parte rebelde, tenían una esencia de rebeldía, de ir en contra de cosas y por algo se estaban dedicando al rock. Es ahí cuando empieza el empezar a decir, déjense el pelo largo. Evidentemente, si ahorita ven las fotos de cuando ya se fundan los Beatles como tal, a partir de 1962, 63, que es ya cuando Brian Epstein empieza ya a ser su manager, y si ven las primeras fotos de las portadas, evidentemente hoy por hoy dices, no manchen,
eso no es tener el pelo largo. No manchen, eran fresísimas los Beatles. Hay gente que hasta la fecha, y no sé, no es que cómo se atrevan, ¿no?, a hacerlo, porque evidentemente todo el mundo tiene el derecho de que algo te guste o de que algo no te guste tanto, pero hay gente que hoy por hoy se atreve a decir que los Beatles no hicieron gran cosa, que los Beatles no son para tanto, que la verdad es que los Beatles eran unos niños fresa, que tuvieron suerte y que tuvieron justamente ese apoyo que los hicieron famosos. Cada quien tiene su manera de ver las cosas, cada quien tiene el derecho a opinar lo que quiera, pero la realidad es que el papel que jugó Brian Epstein fue fundamental. Repito, él es el que empieza a ser los más sofisticados, pero también empieza a respetar esta cuestión, repito, de la rebeldía, y empieza a estar esta identificación principalmente con las mujeres de ser los cuatro guapos que tocan rock and roll. Evidentemente en el proceso y antes de es cuando se dan los cambios de integrantes, ¿no? Cuando dicen que no es realmente un buen baterista, y de hecho es él, es Brian Epstein, el que le sugiere cambiarlo. Ringo había sido el baterista de un grupo que quedó en segundo lugar en un concurso de grupos de los cuales ellos fueron eliminados. Vean, o sea, la historia ya a toro pasado pues está muy padre y la conocemos, pero la realidad es que no se enfrentaron a nada distinto de lo que se puede enfrentar cualquier persona que quiere destacar en el ámbito profesional. Si se fijan, todas las historias de éxito, ya sea en el mundo deportivo o en el mundo artístico, atrás siempre hay un fracaso, atrás siempre hay un rechazo, atrás siempre hay un no, híjole, yo creo que ya no es lo que debería de estar haciendo. Es un yo creo que ya voy a tirar la toalla. Entonces, Brian Epstein jugó un papel muy importante en esta parte para irlos llevando, ¿no? Irlos llevando a través de la carrera, porque si bien ahorita lo estamos contando ya como una historia y como algo que ya pasó, de hecho no voy a dar ni medio dato duro, no voy a dar ni media fecha en cuanto a el orden de los álbums y que si en esto traían la onda más psicodélica o aquí ya se fueron más por lo orquestal y cómo se fueron implementando ciertas cosas que voy, y aquí sí le daremos el crédito al quinto Beatle y la segunda otra persona importantísima en el éxito del proyecto, que fue George Martin. Pero eso ya fue más adelante, ya fue una vez que Brian Epstein, después de recibir el no por esta disquera, por la parte de Decca Records, va y toca la puerta en Parlophone, ¿no? Que lo vayan y que escuchen a los Beatles. Brian Epstein les consigue la cita. Ahí George Martin es cuando escucha a los Beatles, decide firmarlos, es quien apuesta tal cual por ellos. Y el 6 de junio del 62 hacen la primera prueba en los Abbey Road Studios, ¿no? Entonces, ahí fue ya cuando se dieron cuenta y se empieza a pulir perfectamente bien todo el proyecto de los Beatles, hasta que, como dije, empiezan a darse ciertos puntos o ciertos breakpoints, no podríamos decir puntos de quiebra o puntos de torsión o ciertas señales que hacen que el éxito entre el fondo y la forma, Brian Epstein por el lado de la forma y George Martin por el lado del fondo, esto también de la mano del gran talento que tenía cada uno de ellos para ejecutar su instrumento, ¿eh? Todos son multiinstrumentistas, unos más que otros, otros tocando más instrumentos que a lo mejor otros que pueden tocar menos. Pero es un hecho, los cuatro tenían algo que decir creativamente, los cuatro con un talento para componer espectacular, en los cuales estaban tocando temáticas y se supieron colgar perfectamente bien de crear las historias y tener esa historia que contar, y además
esto unirlo bajo un hilo conductor que va creando un concepto. Entonces, si se dan cuenta, mientras más empieza a crecer el grupo, mientras más empieza a tener este éxito y empiezan a romper todos los récords de más semanas en las listas del Billboard, en el número 1, luego que tuvieran que ser desbancados por su segundo disco, no había artista que pudiera desbancar a los Beatles de las listas de popularidad más que ellos mismos. Empiezan evidentemente los conciertos locales, las giras, las oleadas de mujeres y de fanáticas y fanáticos tras de ellos. Pero también aquí se da otro punto, que es cuando Brian Epstein consigue o crea la gira por Estados Unidos. Lo primero que hacen, aparecer en el programa de televisión más popular de ese momento, y ahí ya es cuando el grupo explota, ya es cuando se convierte en esta internacionalización de la que hoy por hoy estamos muy acostumbrados a oírla, porque es lo primero que quieren hacer todos los artistas que empiezan a tener éxitos locales. Buscan la internacionalización y evidentemente saben que esto a la larga les va a traer más ganancias, más popularidad, más arraigo con el público, una mayor venta de entradas, de conciertos, de discos, y se hacen realmente grandes. Pero realmente es esa gira por Estados Unidos la que desata la Beatlemanía. Ahí es cuando realmente es en donde se gesta, donde se crea y donde explota la Beatlemanía por sí sola. Evidentemente para esto ya traen 4 discos encima, y es cuando se empiezan a codear con otros artistas, como por ejemplo Bob Dylan, quien los acerca a experimentar con otro tipo de sustancias y de productos, los cuales empiezan también a desatar y a hacer mucho más explosiva la creatividad de los Beatles. Evidentemente, de aquí todo se va creciendo, va haciendo, pero ya en ese ínter, y estamos hablando a lo mejor de más o menos 1966, está la popularidad que ya tienen los Beatles, que si se dan cuenta y si se fijan, y esto también, perdón que me regrese un poco, los Beatles no eran muy fanáticos de las entrevistas, no eran muy querendones, por decirlo de alguna forma, de los medios de comunicación. Y si se dan cuenta y si las ven, siempre trataban de darles la vuelta con diferentes respuestas. O hacían chistes, o decían, o hacían alusión, o trataban de ver la forma de darle la vuelta a los medios de comunicación. Pero justamente alrededor de 1966, cuando ya están ya después del 6º álbum, ¿no?, que están a punto de lanzar el 7º, y que están en esta gran pico de popularidad, a John Lennon se le ocurre declarar que eran más populares que Jesús. I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way, which is the wrong way. Yeah. Well, some teenagers have said, have repeated your statements that the Beatles, I like the Beatles more than Jesus Christ. What do you think about that? Well, originally... Aquí fue una de las principales broncas en las que se enfrentaron los Beatles, ya que se podría decir, y yo creo que estoy de acuerdo, la verdad es que no creo que haya sido de esa forma, sí sacaron de contexto a John Lennon, sí la gente quiso escuchar lo que quiso escuchar de esa declaración. Evidentemente también, y ahorita aunque lo estamos contando muy rápido, desde que surgieron los Beatles con todo este rollo del pelo largo, de ser más rebeldes, que todas las mujeres lo seguían y demás, pues evidentemente en la sociedad principalmente estadounidense
de un corte muy tradicional, pues eran lo más cercano a lo prohibido, a lo mal visto, a lo que estaba fuera de las buenas costumbres, y evidentemente esta misma parte de la sociedad, pues muy apegada a la religión principalmente católica, y John Lennon se avienta esta declaración. Ahora, lo que sí creo, y que está dicho también en un montón de documentales, de libros y demás, que tenía razón, y él a lo que se refería es que eran más populares en el sentido de que a cualquier rincón del mundo que tú llegaras y dijeras los Beatles, era más probable que lo conocieran a que si dijeras a Jesús. No voy a entrar en polémicas, esto ya fue hace muchos años, no estamos para eso. También sé que la sociedad últimamente está atravesando por otras cosas hasta opuestas y hasta dejando a un lado lo que antes tendrían que haberse considerado buenas costumbres, valores y otro tipo de formas de pensar, y hoy estamos muy alejados de eso, y más cuando, y aquí también tengo que hacer un paréntesis, y más cuando te das cuenta que al momento de estar grabando este podcast, la revista Rolling Stone acaba de nombrar en México, dentro de las 25 personas más populares, a Wendy Guevara. Entonces, si ahorita nos estamos yendo a ese otro lado, regresemos a lo que nos compete y trátense de situar. Ahí es cuando se viene toda la quema de discos, cuando toda esa memorabilia de la Beatlemanía que ya se había desatado, empiezan a juntarse estos grupos de derecha, estas madres, defensoras de las buenas costumbres y de los valores, o de lo que ellas creían que era lo que debería de regir a los valores familiares, y empieza toda una campaña en contra de los Beatles, empieza una campaña de bloqueo, empieza una campaña de no consumo a esto, y muchos jóvenes y muchas jóvenes, en obediencia a sus papás, decidieron deshacerse de ellos, de ya no seguirlos, de estarlos idolatrando, ¿no? De seguirles dando dinero, y es cuando empieza toda esta, pues, digamos, una reacción negativa para que ya se quería cancelar la gira, y Brian Epstein es quien una vez más maneja esta crisis y saca la gira a flote. Sigue el tiempo, y aquí ya casi pegándole a un poquito antes de sacar el Sgt. Pepper's, en 1967 sale este disco, pero la verdad es que los Beatles se presentaban en estadios enormes, hacían giras, repito, después de la de Estados Unidos, por todo el mundo, presentándose en lugares que no eran los adecuados para poderlo hacer. Si ustedes ven el mítico concierto de los Beatles en Nueva York, en el Yankee Stadium, se van a dar cuenta de lo que Paul McCartney también ha platicado muchísimas veces. Un escenario en el centro del estadio. De allá a las gradas eran metros, cientos de metros de distancia entre el escenario y las primeras gradas. Y con un equipo de audio que no daba para mucho que digamos, ¿no? El PA de ese entonces no daba para cubrir la capacidad de sonido de un estadio, pero además súmenle ese estadio en su totalidad atiborrado de mujeres gritando. ¿Qué se veía en ese concierto? Absolutamente nada. Sí, las fanáticas lo gozaban, porque estaban viendo de lejos, y ahorita no voy a entrar en términos de comunicación no verbal y en cuestiones que podríamos hacer un análisis específico
de ese concierto y cómo, por ejemplo, elementos como el contacto visual, la proxemia, no entran en juego y son de suma importancia para el éxito o la experiencia de alguien que está viviendo un concierto hoy por hoy. Eso es harina de otro costal para otro podcast o tema para otro podcast, en el cual nos podríamos aventar todo un capítulo de la importancia de algunos puntos para el éxito de un concierto. Pero ahora imagínense y regresemos. Viendo en el centro del campo, desde quién sabe cuántos metros atrás, a 4 cuates que sí idolatras, pero ni siquiera podían verles las caras. ¿No estás escuchando lo que está pasando? Y para los Beatles era lo más aburrido del mundo. Paul McCartney lo ha declarado millones de veces. Y también por ahí está una teoría. Yo no he encontrado esa entrevista, no la he visto. Si alguno de ustedes que nos está oyendo la encuentra, por favor compártala para que la posteemos y la enseñemos. Pero Paul McCartney dicen que hay una entrevista en la que él declara que en muchísimos conciertos los instrumentos estaban desconectados y que lo hacían a propósito porque sabían que nadie estaba pelando la música. Entonces también aquí empieza un conflicto interno entre el grupo de, oye, a nosotros lo que nos gusta es tocar. Nosotros queremos que la gente nos admire por nuestra música. Y resulta que a base de puro grito y de distancia y demás, ¿no nos están escuchando? ¿Cómo para qué seguimos haciendo conciertos? Y justamente en esa época, repito, ¿no?, entre 1966 y 1967, antes de que saliera el Sgt. Pepper's, es cuando los Beatles deciden dejar totalmente los escenarios y dedicarse a lo que ellos creían y sabían que era lo importante, que era su música. Y aquí es cuando ya empieza a cambiar toda la jugada. Porque, por ejemplo, Brian Epstein prohibía que se supiera que los Beatles tenían novias. Entonces, todas las novias, principalmente al principio, que era el que fue el primero, de hecho, en casarse, John Lennon, ¿no? Novias han de haber tenido un montón, evidentemente, por algo eran rockstars y era la vida de ese entonces, en los años 60, con éxito, dinero, fama, etcétera. Evidentemente, novias ha de haber habido muchas. Pero las oficiales, las que viajaban con ellos, y ya después cuando se casaron, porque todos, en algún momento en el transcurso de la agrupación, se casaron escondidas. Nadie supo cuándo se casaron, nadie supo la fecha de cuando lo hicieron. De hecho, tenían que volar o moverse en lugares totalmente aparte, en vuelos aparte, en coches aparte. Hay por ahí escenas también de la primera esposa de John Lennon cuando van subiéndose a un coche y ella se queda afuera del coche y el coche se arranca. Y ella se queda afuera y ya no puede alcanzar entre todo el tumulto de gente y demás. Y a los Beatles como tal, como empresa, como agrupación, dentro de todo el sistema que estaba montado para eso, y evidentemente además a Brian Epstein, pues ya le tuvo sin cuidado y se siguió. ¿Por qué? Porque no se podían frenar, porque quedaba en descubierto que John Lennon se había casado. Y repito, eso fue con los 4 Beatles. Los 4 se casaron en algún momento dentro de lo que duró el grupo, a escondidas. Estaba prohibido que las mismas novias o esposas entraran al estudio. Mientras ellos estaban trabajando y estaban haciendo sus cosas, estaba prohibido. Porque además, aunque ya ha pasado mucho el tiempo en esto que estoy contando y hemos dejado de lado a George Martin, George Martin jugó un papel importantísimo en la parte del fondo, ¿no? Primero, fue quien descubrió realmente a los Beatles y el que les dio esa oportunidad
cuando firmaron con la disquera. Después, él tenía una educación en música clásica. Él había estudiado música clásica. Entonces, al momento de las composiciones y al momento de que los Beatles llegaban con las canciones al estudio, él empezó a meter otros instrumentos. Él empezó a meter las cuestiones orquestales. Él empezó a que cosas como, por ejemplo, las cuerdas empezaran a entrar dentro de las canciones de los Beatles. Y así empezaron él realmente a crear canciones que, si han tenido la oportunidad de escuchar los bocetos originales contra la canción final, contra el producto final, la mano de George Martin es impresionante. Entonces aquí vean, cómo estaban los dos genios, y si bien a George Martin es al que se le conoce como el quinto Beatle, los dos, tanto Brian Epstein por un lado como George Martin en el otro, fueron los que apoyaron e hicieron mucho más grande tanto el proyecto de los Beatles como la imagen de los Beatles. Brian Epstein en la parte de la forma, George Martin en la parte del fondo. Evidentemente también aquí van pasando muchos sucesos. Otro de ellos, por ejemplo, fue también cuando en esta forma de crear nuevas fuentes de inspiración, buscar ideas de otros lados y demás, es George Harrison quien conoce al Maharishi Mahesh Yogi y deciden irse una temporada a la India con él y irse y despejarse y ponerse a componer otras cosas. Ahí George Harrison se enamora del sonido de la cítara y empieza él a meterlo en las canciones y empieza, ¿no?, a sumar y a sumar y a sumar este proyecto, aunque después también ahí en los documentales y en las biografías ya muchos de ustedes conocen cómo se dieron cuenta los Beatles de que el Maharishi les estaba viendo la cara y que realmente estaba filtrando información a los medios y cobrando por cosas y demás, porque ahí los tenía cautivos. Pero bueno, aquí el chiste es cómo se van dando ciertas evoluciones y ciertas cosas. Porque aparte, en el tiempo que están con el Maharishi Mahesh Yogi, Brian Epstein no estaba de acuerdo. Y aquí ya estaba empezando a haber una fricción entre ellos y ya estaban medio no haciéndole caso, y muchos dicen también, y está considerado, que ahí es cuando empieza un poco la declive de los Beatles en cuanto a agrupación, no como fondo, no como genios musicales, sino que ya todo el proceso como grupo se estaba empezando a romper, y que justamente en gran parte era por estar rompiendo estos lazos con Brian Epstein, quien era el que los metía en cintura, por decirlo de alguna manera. En el 67, por fin, Brian Epstein muere. Y repito, aquí sí ya es cuando se considera en la historia del grupo que empieza el declive. ¿Por qué? Pues porque ya cada quien empieza a hacer lo que quiere. Ya todos eran los Beatles. Paul McCartney ya era Paul McCartney, John Lennon ya era John Lennon, George Harrison ya era George Harrison y Ringo Starr ya era Ringo Starr. Ya tenían algunos proyectos, algunos como solistas, o estaban empezando a hacer guiños para querer hacer sus propias cosas. Empiezan influencias de otras personas de, oye, pero ¿por qué están firmando a la par si tú la hiciste? Oye, tú eres más importante que el otro. Oye, esto no se vale. Y en gran parte, aquí es cuando empiezan a cambiar todas las ideas, cuando empiezan a haber conflictos creativos. Y hay otro punto en este proceso del rompimiento, que es la aparición de Yoko Ono. Mujer, artista conceptual, japonesa,
a la que muchos le echan la culpa, ¿no? Muchísima gente le echa la culpa de que gracias a ella se deshicieron los Beatles y que fue la primera en decir, pues es que yo quiero entrar al estudio. Y John Lennon, no, pues no se puede. Es que yo quiero entrar. Y pues John Lennon le acabó haciendo caso a su señora. Todo lo que pasa con todos al final del camino, ¿no? Como dicen, en las relaciones, por lo general, la última palabra la tiene el hombre. Y esa respuesta es, sí, mi amor. Es lo mismo. John Lennon acabó cediendo y ya empezó Yoko Ono a meterse. Hay una fotografía también icónica que ella está metida en el estudio, los otros están separados. Si ya vieron los documentales que están en las plataformas, en Disney Plus, ahí están y ya se dan cuenta cómo en esa época ya empieza a haber más distanciamiento, cómo cada quien empieza con los procesos creativos, cada quien por su lado, nada más se juntaban ahí medio para ver qué hacían o qué no hacían, a otros les tenía sin cuidado. Y la realidad es que dicen que la muerte o la falta ya de Brian Epstein fue lo que hizo que todo se saliera de control. Ya no hubo una guía en cuanto al manejo de la imagen del grupo, como debería de ser, y ya por fin, en 1969, se da ese concierto icónico en la azotea de los estudios de Apple, el 30 de enero de 1969, con el que se firma el final de la carrera de los Beatles. Pero si bien estaba siendo el último concierto, la última vez que se les veía juntos, y ya estaba firmado el final, ese punto en la imagen del grupo también fue fundamental. Al grado que esa escena ha sido de las más reproducidas en la historia, por ejemplo, de caricaturas, películas, series, y es una imagen que todo mundo tiene en la cabeza. Bien, estos han sido los puntos de por qué los Beatles son los Beatles. Pero para terminar y para concluir, podemos dejar una pregunta que a lo mejor a muchos Beatlemaníacos no les va a gustar mucho. En otras podrán tener razón, en otras podrán decir más que uno o el otro. Pero, ¿qué tuvo más peso? ¿El talento de 4 jóvenes de Liverpool que querían hacer música? ¿O el talento de un representante y de un productor que supieron hacer oro con lo que se habían encontrado? Yo soy Víctor Gordoa Fernández. Síganme en mis redes sociales como Víctor Gordoa F. De igual manera, sigan a Rock and Gold en sus redes sociales. Compartan, escúchenlo, denle like y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.